Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablarles acerca de una bacteria, en este caso la Rickettsia. El docente titular a cargo de la materia es el doctor en Ciencias Diego Cano Sánchez y mi equipo está constituido por mi compañero Samuel Álvarez Gallegos y yo, Guadalupe Citlalic Rodríguez Casas. Pertenecemos al grupo de tercero J de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, extensión Campus Fresnillo. Aquí encontramos la morfología y constitución, en este caso de la Rickettsia. Podemos ver que se encuentra su tamaño, su forma, su tensión y visualización, su estructura ultraestructural, su composición química, en este caso de la pared celular y la membrana externa. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver más a fondo. En generalidades, encontramos que los microorganismos de la familia Rickettsia son patógenos para el hombre. Estas son bacterias pequeñas de los géneros Rickettsia, Orientia, Coxiella y Elixia. Estos son parásitos intracelulares estrictos y muchas Rickettsias se transmiten por vía transovárica en el antrópodo, que sirve como vector y reservorio. En sus manifestaciones tenemos que se encuentran fiebre extrema y vasculitis. Se clasifican estas según su característica clínica, aspectos epidemiológicos y características inmunitarias. En morfología y estructura encontramos que las Rickettsia son cocobacilos pleomórficos con aspecto de varillas cortas de 0.3 por 1 a 2 micrómetros o de cocos de 0.3 micrómetros de diámetro. Estas a menudo poseen un trabique transverso entre los dos bacilos, lo que refleja su división por fisión binaria. Estas incluyen una envoltura celular de tipo de las gram negativas, ribosomas y cuerpos nucleares. En su estructura tenemos que poseen paredes celulares gram negativas con ácido muriámico que contiene peptidoglucano y ácido diaminopimélico. Aquí sus grupos de tifus y las fiebres hexatemáticas contienen lipopolisacárido y en sus paredes celulares contienen proteínas de superficie OMPA y OMPB, que son importantes para la respuesta inmunitaria humoral y proporcionan la base para la serotipificación. En características para la identificación y subtipificación, encontramos que para detectar las Rickettsias en garrapatas y fragmentos de tejidos se utilizan pruebas directas con anticuerpos inmunofluorescentes. Estas útiles para detectar la R. rickettsia en la biopsia de piel. Aquí se encuentran fácilmente bajo el microscopio de luz cuando se tiñen con colorante de Giemsia, colorante de Jiménez, naranja, acridina y otras tinciones. En cualquier rickettsiosis, la evidencia serológica de la infección aparece después de la segunda semana de la enfermedad. Las Rickettsia no producen toxinas clásicas como otras bacterias patógenas. Su patogenicidad se debe principalmente a la invasión y daño de las células del huésped. Aunque las Rickettsia no producen toxinas tradicionales, su patogenicidad y el daño que causan en los huéspedes son resultado de su capacidad para invadir células y dañar el endotelio vascular, lo que provoca una serie de reacciones clínicas y patológicas en el cuerpo humano. En epidemiología encontramos que el piojo adquiere el microorganismo al morder a personas infectadas y lo transmite al evacuar sobre la piel de otra persona. Cuando un piojo muerde, defeca al mismo tiempo. Y aquí la Rickettsia excretada de las heces fecales penetra en la piel cuando la persona se rasca en el área de la mordedura. La enfermedad de la Brill-Zinsser. Las Rickettsia persisten durante varios años en los ganglios linfáticos del individuo sin que se manifiesten síntomas. El hombre mismo es el reservorio de estas Rickettsia del tifus epidémico. Las características serológicas permiten distinguir fácilmente a la enfermedad de Brill del tifus epidémico primario. Aquí los anticuerpos surgen antes y corresponden a la IgG en lugar de la IgM, detectada después de la infección primaria. En Estados Unidos, la R. Prowazeki tiene un reservorio fuera del hombre en la ardilla voladora en el sur. El reservorio de la R. tipi es en la rata, que produce una infección oculta y prolongada. El reservorio verdadero de la O. Tsugamutsi es el ácaro, que infecta a los roedores. Aquí las Rickettsia permanecen en las ratas durante más de un año después de la infección. La R. rickettsia habita en las garrapatas sanas de la madera y se transmite por vía transovárica. La garrapata de perro transmite la fiebre en las montañas rocosas. Los vectores de la R. acari son ácaros hematófagos de la especie del Ayodemarius sanguineus. Estos ácaros habitan en los ratones, Mus
culus. Y la C. burnetii habita en garrapatas, que lo transmiten al ganado bovino, caprino y vacuno. Esta se transmite a través de las vías respiratorias y no por la piel. Para transmitir la enfermedad, la garrapata que transporta las riquecias debe estar llena de sangre, puesto que de esta manera aumenta el número de riquecias en la garrapata. Así deben transcurrir entre 45 y 90 minutos entre el momento en que la garrapata se adhiere y el contagio. En patogénesis encontramos que las riquecias, con excepción de la C. burnetii, se multiplican en las células endoteliales de los vasos sanguíneos pequeños y generan vasculitis. Las células se adematizan y se necrosan. El vaso se trombosa y rompe y necrosa. Se acompaña de coagulación intravascular diseminada y obstrucción vascular. En el cerebro, varios grupos de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos se alojan en los vasos sanguíneos de la materia gris y se denominan nódulos tíficos. Muy bien, continuando con la exposición encontramos la siguiente tabla, la cual nos habla de algunos ejemplos de riquecias patógenas. En este caso haremos énfasis en dos factores. Uno sería el vector y el otro sería el reservorio. Por ejemplo, encontramos el grupo de las enfermedades de tifo epidémico, que su microorganismo va a ser la Rickettsia prowazekii. Encontramos que su distribución geográfica más común va a ser en todo el mundo, pero el vector va a ser el piojo del cuerpo, mientras que el reservorio seremos los seres humanos. Otro ejemplo sería la enfermedad del grupo de enfermedades de fiebres manchadas, que viene siendo la fiebre manchada de las montañas rocosas. El microorganismo causante de esta enfermedad va a ser la Rickettsia rickettsii. Encontramos que la distribución geográfica más común va a ser el continente americano y Sudamérica. El vector sería la garrapata y el reservorio serían los roedores y los perros. Y pues estos serían algunos de los ejemplos respecto a las enfermedades provocadas por las riquecias patógenas. Continuemos con inmunidad y manifestaciones clínicas. Las riquecias vamos a encontrar que son fagocitadas y se multiplican dentro de la célula, inclusive cuando está la presencia de los anticuerpos, que si bien son una respuesta del sistema inmunitario, que pues van a ser de defensa. Por otra parte, la adición de linfocitos provenientes de animales inmunes detienen esta replicación incluso en un proceso que es in vitro. Muy bien, en manifestaciones clínicas vamos a encontrar que las riquecias, en este caso los rickettsiosis, se caracterizan por la fiebre, la cefalea, el malestar general, la postración del paciente, el exantema cutáneo y la hepatoesplenomegalia. Encontramos que el grupo del tifus, por ejemplo el tifus epidémico, causada por el agente patógeno que es la Rickettsia prowazekii, encontramos que la Rickettsia prowazekii habíamos hablado que propiamente su vector era el piojo del cuerpo, afectaba al ser humano, y aquí nos habla que la infección va a ser generalizada, la postración va a ser pronunciada y la fiebre va a durar unas 2 semanas. Por otra parte encontramos el tifus endémico, que es provocado por la Rickettsia tipi, y pues el cuadro clínico comparte muchas de las características con el tifus epidémico. Encontramos que va a ser más leve y rara vez va a resultar letal para el paciente, con excepción de lo que vienen siendo las personas de la tercera edad. Encontramos el tifus de los matorrales causado por Orientia de Susugamushi, que es el agente patógeno causante. Encontramos que una característica es la escara, la úlcera ensacabocado, que pues esta va a estar cubierta por una costra que va a estar ennegrecida, que va a señalar el sitio de la mordedura de la garrapata. Se va a acompañar el cuadro clínico del paciente con linfadenopatía generalizada y linfocitosis. Encontramos los grupos de las fiebres exantemáticas, que encontramos aquí que suelen aparecer primero en las extremidades, se desplazan en sentido centrípeto y abarca las palmas de las manos y las plantas de los pies. Encontramos la ricketsiosis variceliforme, que encontramos que es una enfermedad con un exantema similar al de la varicela. Una semana antes de la fiebre va a aparecer una papuladura y roja en el sitio de la mordedura que pues la provoca la garrapata, que es el vector, y se va a convertir en una vesícula profunda que a su vez forma una escara negra.
Encontramos, por otra parte, la fiebre Q, que va a ser similar a la influenza, la neumonía no bacteriana, la hepatitis o la encefalopatía que al tifus. Encontramos que esta se va a transmitir por la inhalación de polvos contaminados con riquecias provenientes de la placenta, heces fecales secas, orina o leche, o bien por aerosoles en lo que viene siendo los rostros de la persona, que pues en este caso sería el reservorio. Encontramos que en algunos casos se acompaña de endocarditis infecciosa. Casi todos los pacientes padecen anomalías valvulares previas una vez que presentan este tipo de fiebre. Bueno, y nuevamente encontramos otra tabla en la cual vamos a hacer énfasis en las pruebas diagnósticas que se realizan. Entre estas siempre va a destacar lo que viene siendo la serología. Encontramos que, por ejemplo, el microorganismo que es la Rickettsia typhi, que es una de las que hablamos, que pues va a ser un patógeno parte del grupo del tifus. Vamos a encontrar que esta va a estar distribuida a nivel mundial, pero va a tener pequeños focos, es decir, va a estar presente, pero va a ser muy raro que esté presente, va a estar o va a ser transmitida, va a ser su vector lo que viene siendo propiamente la pulga. Y pues encontramos pues que las pruebas diagnósticas va a ser la serología. Pasemos a la parte del diagnóstico, el tratamiento y la prevención. En el tratamiento vamos a encontrar que las tetraciclinas son eficaces siempre y cuando se instituyan en una etapa incipiente. Estas se van a administrar diariamente por vía oral durante 3 o 4 días después de la efervescencia. Por otra parte, encontramos que el cloranfenicol también va a ser un tratamiento efectivo. Los anticuerpos no eliminan las riquecias del cuerpo, pero suprimen su proliferación, y el antibiótico preferido para este tipo de diagnósticos va a ser la doxiciclina. Pasamos a la parte del diagnóstico. Encontramos que va a ser difícil aislar a las riquecias y su utilidad para el diagnóstico es limitada. Cuando no se demuestra la presencia de esta enfermedad, es decir, que no haya síntomas como lo son la fiebre, el edema escrotal, la necrosis hemorrágica, y pues ya aquí no tiene chiste, pero en el último de los casos, que sería la muerte, vamos a hablar de una parte que viene siendo los caballos, que de los caballos se obtiene el suero para realizar las pruebas de los anticuerpos y establecer si el animal ha padecido una infección. Encontramos que algunas riquecias infectan ratones y estas se observan en los frotis de exudado de la parte que es peritoneal. En la fiebre de las montañas rocosas, que es una de las que hablamos en una de las tablas que pusimos como ejemplo, la parte del diagnóstico a través de las biopsias van a revelar la presencia de riquecias por medio de tinciones, en este caso serían las de inmunofluorescencia. Siendo así, vamos a encontrar que es necesario demostrar que los anticuerpos se elevan durante la evolución de la enfermedad. Se ha utilizado la reacción en cadena de la polimerasa para ayudar a diagnosticar la fiebre de las montañas rocosas. Otras enfermedades del grupo de las fiebres exentemáticas, el tifus murino, el tifus de los matorrales y la fiebre de Q. Pasemos a una de las partes que más se debería implementar, que es la prevención. Prevención de la transmisión rompiendo la cadena de la infección. Encontramos el tifus epidémico, que va a ser mediante la desparasitación con insecticidas. El tifus murino, encontramos que en va a ser acondicionar los edificios para que sean a prueba de las ratas, que son estos roedores que van a transmitir la parte del tifus murino, y utilizar venenos contra ratas que sean efectivos. Encontramos las fiebres exentemáticas, que en estas se va a implementar limpiar la tierra infestada, la profilaxis personal en forma de ropa protectora como son las botas, los calcetines sobre los pantalones, los repelentes de ácaros y retirar con frecuencia las garrapatas adheridas. Encontramos la rickettsiosis vesiculosa, que pues esta va a hacer o se va a implementar eliminar los roedores y sus parásitos en lo que vienen siendo las viviendas. Pasemos a una parte muy importante y a algo que nos va a generar un problema, que se cree que para el año 2050 la resistencia bacteriana va a causar más muertes inclusive que el cáncer. Encontramos los mecanismos de resistencia, en este caso la resistencia intrínseca. Vamos a encontrar que algunas cepas de riquecias pueden tener mecanismos innatos de resistencia a ciertos antimicrobianos. Pueden modificar sus paredes celulares, que pues es prácticamente esta barrera a la cual el antibiótico llega y combate, o haber la existencia de bombas de flujo que expulsan el antibiótico fuera de la célula, es decir, que eliminan el antibiótico
por ende pues no va a afectar en este caso a la bacteria. Por otra parte, tenemos la resistencia adquirida, que esta es a través de las mutaciones o por la adquisición de genes de resistencia de otras bacterias. En este caso, la Rickettsia puede volverse resistente a tratamientos previamente que eran efectivos por la constante exposición o por la aplicación de un antibiótico cuando no se necesita. He aquí la importancia de saber cuándo se debe de recetar un antibiótico. Encontramos el biofilm, que esta va a ser una capa protectora que va a proteger pues prácticamente a la bacteria del ataque del sistema inmune y de los antimicrobianos, que pues van a ser estos antibióticos que se van a encargar de atacar a la bacteria. Y es así de esta manera que llegamos a la parte final de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos haya sido de su agrado esta exposición y pues les haya generado cierto grado de conocimiento y cierta intriga por querer conocer más acerca de las riquezas. Gracias.